Bienvenido, bienvenida a tu programa católico Conoce tu Fe. ¿Y por qué quisimos elaborar este video? Principalmente porque lastimosamente hemos encontrado mucho material, tanto en redes sociales como en páginas web, que desinforman lo que es verdaderamente una espiritualidad que va de la mano a la sana doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia. Y el día de hoy quiero presentarte un video donde afirma que la advocación de la Santísima Virgen María, desatadora de nudos, es el mismo demonio. Segundo, que el Papa Francisco y el Papa León XIV son el antipapa. Y tercero, que el Papa Francisco era brujo. Hay muchas corrientes que han intentado confundir a las personas y es nuestro deber, primero, dar argumentos sólidos y de peso a través de lo que es la tradición, el magisterio, las sagradas escrituras, todo lo que la Iglesia nos enseña que no fue pensado hace poco, sino que ha sido repensado a lo largo de la historia, desde los primeros padres de la Iglesia, pasando a los doctores de la Iglesia y por cada uno de los pontífices que nos han dejado enseñanzas para el crecimiento espiritual. Te preguntarás quién soy yo. Mi nombre es Daniel Alfonso, teólogo de profesión, estudiante de maestría en teología, y me apasiona y me enamora hablar de Dios, pero especialmente de enseñar sobre Él. Es uno de los retos y de los desafíos que en este tiempo se tienen, enseñar sobre Dios y de lo que la Santa Madre Iglesia nos muestra. Este video no es para generar controversias, ni tampoco pleitos ni discusiones. Lo que busca es informar a aquellos católicos que de pronto han caído en estas redes de desinformación, que puedan formarse, esclarecer algunas dudas y sobre todo que no se dejen malinformar de varios movimientos que lo que buscan es confundir, atar y sobre todo robar nuestra paz. Mateo 24:24 nos dice: porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Para el que lo dude, la de Satanudos es un demonio, es un nido de demonios, no lo duden, 100% seguro, 100% claro. El que diga, no, ¿qué tal si renuncio a la Satanudos y estoy renunciando a la Virgen? No, no va a pasar, 100% es un demonio. Así fue como me atacó la de Satanudos. Y después logré despertar. Y después dije, no, madre, me atacó la de Satán. A mí me quedó mucho más claro ese tema. Tú lo tienes clarísimo, de muchas formas lo has confirmado y animas a que renuncien a esa falsa devoción demoníaca sin ningún género de duda, con decisión, sin miedo a nada. Y luego también has confirmado que has tratado con personas que saben que no es una verdadera devoción, que no representa a la Virgen, y aún así no se desmarcan de ella. Hay gente con responsabilidades pastorales, que tienen muchas personas que arrastran. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo lo ves? Mira, Arturo, es que el tema, el tema aquí no es, pues digamos, no soy Dios para saber hasta qué punto la gente es consciente o no de las cosas. Pero un común denominador es cuando dicen, lo voy a pensar, lo voy a analizar. Aquí encontramos una segunda cita latente y tranquilo, tranquila, no te alarmes por lo que están diciendo, sino más bien dale gracias a Dios de que estamos aprendiendo y sobre todo discerniendo lo que nos pide Dios y sobre todo esa sutileza. Primera Timoteo 4:1 nos dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas demoníacas. ¿Tú puedes afirmar que Bergoglio era un brujo? Sí, sí. Y además hay algo adicional que hay que mencionar.
Uno no puede orar directamente por los brujos. Uno no puede orar directamente por los brujos. Vemos en esta parte que este joven con el entrevistador hablan de que el Papa Francisco era brujo. Y aquí incluso ni lo mencionan como Francisco, lo mencionan con su nombre de pila Jorge Mario Bergoglio, entendiendo que para todos los católicos, cuando se hacen papas, dejan su nombre de pila y el Señor les brinda a ellos una nueva misión, que es el pontificado, por lo cual cambian su nombre completo y deciden escoger un nombre que marcará cuál va a ser su misión, cuál va a ser su proyección y el mensaje que vienen a dar. Para todo católico, debe creer y respetar el primado del pontificado, la autoridad suprema, plena, inmediata y universal que el Papa tiene sobre toda la Iglesia, por ser el sucesor de San Pedro, la infabilidad papal, la asistencia del Espíritu Santo que protege al Papa de error únicamente cuando enseña de manera solemne y definitiva es cátedra, en materia de fe y moral, la obediencia religiosa del entendimiento y de la voluntad, el respeto y la adhesión sincera que los fieles deben dar a las enseñanzas del Papa y en su magisterio ordinario, aunque no sean definiciones infalibles. Y eso hay que tenerlo muy, muy claro. El católico de a pie debe amar, cuidar y custodiar a su iglesia, pero también debe comprender que el pontificado a nosotros nos marca una misión también que cada cierto tiempo se va renovando y se va restaurando. ¿Quién envía a los papas? Dios. ¿Quién los escoge? El Espíritu Santo bajo el cónclave. Entonces no dudemos de eso. Y la respuesta es clara, la de Satanudos. La de Satanudos es un demonio puesto con la única, bueno, no con la única, pero con la principal intención de que las personas que deberían luchar no luchen. Entonces los grupos que uno considera los más espirituales, los más... Aquí afirman que la advocación de la Virgen María desatadora de nudos no desata, sino ata. Vamos a ver en qué termina. Más marianos, lazos de amor mariano, la de Satanudos. Heraldos del Evangelio, la de Satanudos. O sea, todo lugar donde uno diga, son gente de mucha fe, pero por alguna razón no hablan de lo que está pasando, la de Satanudos es un común denominador. En su célebre tratado teológico Adversus Arenses contra las herejías, libro 3, capítulo 22, párrafo 4, San Irineo escribió la célebre formulación mariana. Préstale mucha atención porque esto es clave. El nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Lo que la Virgen Eva ató por su incredulidad, la Virgen María lo desató por su fe. Y esto nos da luces a nosotros de una mirada teológica propiamente de los padres de la Iglesia, del entender a María como desatadora. ¿Y desatadora de qué? Del pecado. Es propiamente entender que la Santísima Virgen María viene a subsanar lo que el pecado rompió en Adán y Eva, a lo que es la nueva Eva, que es la Santísima Virgen María, y el nuevo Adán, que es el mismo Jesús. Continuemos. La devoción favorita de la masonería eclesiástica, el cuadro de la de Satanudos, el disfraz que causa estragos en los católicos ingenuos o despistados. En este canal en 10 vídeos hemos explicado y argumentado sobradamente el motivo por el cual el cuadro de la de Satanudos mandado a pintar en 1700 es un cuadro gnóstico masónico ocultista, una célula durmiente que se infiltró en la Iglesia Católica. Lo ubicaron estratégicamente. Aquí yo te voy dando algunas luces de lo que están presentando en el video. En la pequeña iglesia de San Peter am Perlach,
en el centro de Augsburgo, en Alemania, no muy lejos de la catedral y prácticamente a un lado del ayuntamiento. Pues bien, en los años 80 fue Jorge Mario Bergoglio el encargado de... Para la Iglesia no es un misterio de que Satanás busca confundir, busca dividir, busca reinar en el mundo, pero que también se hace pasar o se disfraza de cosas sagradas o cosas que transmiten a Dios. Pero hay un punto clave para poder comprender si proviene o no proviene de Dios. Lo primero es la paz y la tranquilidad, pero sobre todo el discernimiento. Nosotros los católicos, apostólicos, romanos, estamos llamados a discernir. Discernamos qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Si no podemos, lo que debemos hacer principalmente es buscar un sacerdote, un director espiritual, un teólogo o un biblista para que nos pueda explicar y poderle compartir esa experiencia que tuvimos, o incluso comenzar a estudiar. Mi pueblo perece por falta de fe, pero le agregamos algo también de conocimiento. Y aquí están argumentando que es un disfraz la misma advocación. Despertar dicha célula durmiente en esta guerra contra la Iglesia y el papado, al punto de darle una popularidad y devoción inusitadas. No es una virgen, no es un papa, tengámoslo muy presente. La imagen de la desatanudos, una réplica de la original de Augsburgo, Alemania, fue entronizada en Buenos Aires en la parroquia San José Talá. Esta persona que está acá, una señora, es una vidente que más adelante el video nos informará, y ahí te tengo un dato clave para comprender cuál es la red o de dónde beben estas personas que tienen este canal y desinforman. Un 8 de diciembre de 1996, opacando así a la Inmaculada, y todo fue posible gracias a la iniciativa de Bergoglio, quien desde 1992 ya era obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos Aires. El momento culminante de este proceso de impostura de la Virgen llegaría cuando ocupan... Dato curioso. A profundidad de esta advocación es la misma Inmaculada Concepción. No es otra, es la misma Inmaculada Concepción. Lo único que cambia es sus vestidos, reflejando ese azul y ese rojo a Cristo. Y acá hay varios signos que van a comenzar a salir, por ejemplo, ángeles trans, en donde juzgan la obra que fue pintada en el 1700 por lo que es artísticamente plasmado. Entonces vamos a darnos cuenta que comienzan a buscarle parte por parte al mismo cuadro de la advocación. Injustamente la sede petrina, Bergoglio entronizaría dicho cuadro en 2021 en los jardines del Vaticano, precisamente en la fecha que la Virgen le mostró en las revelaciones en Ámsterdam a Ida Pederman para la definición del quinto dogma mariano. Aida, tengámosla muy presente, porque es una vidente o una supuesta vidente que recibió algunos mensajes de la Virgen, y aquí ya te tengo un tema de lo que dice la Santa Madre Iglesia. Un 31 de mayo, dogma que tanto odia Bergoglio y el misterio de iniquidad. No es que lo odiara el dogma, sino que la Iglesia es muy sutil y se toma el tiempo para investigar estas visiones, o cuando la misma Virgen María decide presentarse, no toma a la carrera una respuesta o dice si es verdad, la Virgen María se presentó, se apareció. No. La Iglesia toma su tiempo para discernir si esto es o no es de Dios. Y aquí encontramos en la página oficial de Asiprensa que el Vaticano pide no promover supuestas apariciones de la Virgen María, en donde encontramos que la aclaración que nos hace y hace referencia a unas supuestas visiones que Aida Pederman, una secretaria residente en la capital holandesa de Ámsterdam,
afirmó haber tenido entre 1945 y 1959 unas visiones. Monseñor Hendrick, quien como obispo local es el principal responsable de evaluar las apariciones, señaló que decidió emitir la declaración después de consultar con la Congregación Doctrinal del Vaticano, que guía a los obispos en el proceso de discernimiento. Esto no es que el obispo haya decidido, no, hasta aquí, esta vocación, esta supuesta aparición, esta supuesta vidente, si eso no es, no, la iglesia tiene incluso un estamento encargado para identificar si hay algo sobrenatural en estas visiones o en estas apariciones. Encontramos varias apariciones hasta el momento que la iglesia permite una veneración, pero que se guarda todavía el proceso de verificación si es o no real. Aquí encontramos en este sentido que la Congregación para la Doctrina de la Fe reafirma la vigencia del juicio negativo. Préstale mucha atención, juicio negativo, aprobado por San Pablo VI, el 5/04 de 1974, sobre la sobrenaturalidad de las supuestas apariciones y revelaciones a la señora Aida Perdaman. Aquí hay algo interesante. El mismo Papa San Pablo VI dice ese juicio negativo. Ahí no ocurrió. Presta mucha atención. Algo sobrenatural, porque son supuestas apariciones y revelaciones. Y cada uno de los escritos o afirmaciones que haya hecho ella no son válidos. ¿Y por qué deciden no validar estas visiones y estos mensajes? Principalmente porque van en contra de la iglesia, en contra de la fe, en contra de la sana doctrina de la Santa Madre Iglesia. Entonces por eso no lo admiten. ¿Qué pasa acá? Que la persona que está grabando estos contenidos pertenece a esa comunidad que bajo esa misma advocación, bajo los lineamientos de esta supuesta vidente, y coge un gran odio al Papa Francisco, coge un gran odio hoy en día al Papa León XIV, primero por no aceptar ese quinto dogma que querían imponer a la fuerza, en donde la iglesia le dice, no, espérate porque falta trecho por recorrer y ya tienen su juicio negativo. Lo que sí se les permite, la iglesia ha permitido una veneración de la advocación que tienen ellos, pero lo que afirma esta supuesta vidente no va con la directriz y el camino de la iglesia. Libro UNVE 2025, frente a la institucionalización de la impostura, publicamos un informe muy extenso y completo de 34 páginas que resumía nuestra investigación de esta falsa devoción y donde se explican los peligros de este cuadro y lo que esconde: demonios que trabajan el alma de los incautos con ataduras y ataques espirituales demoníacos de todo tipo. Este vídeo supone una nueva alerta, un nuevo testimonio, una advertencia sobre este engaño que se suma. Yo no sé si en este libro aparecerá el dato que acabamos de hablar, donde fue negado que era una visión o una vidente aprobada por la iglesia. No sé si eso lo dirá. A los ya publicados en el canal y con el que vamos a poder confirmar una vez más los efectos devastadores que puede suponer entregarte a este ídolo disfrazado de virgen. Dice que la pintura gnóstico-ocultista, sin estar el mal derrotado definitivamente, compara cómo la Virgen María está pisando a la serpiente y cómo en el cuadro de la Virgen María desatadora de nudos no la pisa, sino que la envuelve la misma serpiente. Hace una comparación con una diosa pagana llamada Lilith, y incluso han afirmado esta misma corriente que la Virgen María desatadora de nudos está pisando una hostia.
Pero bueno, continuemos. Aquí, esclareciendo algo. Por ejemplo, este es el cuadro original. Han existido varias réplicas, ¿sí? Pero este es el cuadro original. En la parte de abajo vemos cómo la Santísima Virgen María, a través de esta advocación, pisa la cabeza de Satanás. Y lo sacamos de Génesis 3:15. Pondré enemistad ante la mujer entre tu linaje y el suyo. Este te aplastará la cabeza. Vemos que aquí en lo que es la cinta, un ángel se la está entregando con los nudos, y quiero ser muy claro con ello. Cada nudo, ¿qué significa? No es que esté atando a la persona, no es que esté atando lo que Dios quiere para ella, no. Está atando, cada nudo significa las preocupaciones, los problemas, el pecado, el milagro que le estamos pidiendo a Dios a través de la Santísima Virgen María. Y lo que hace el otro ángel es principalmente recibirle a la Santísima Virgen María ya ese listón sin ataduras, entendiendo que aquí ya está el milagro. Pero también a nivel teológico encontramos que ese listón blanco simboliza esa renovación bautismal desde nuestro bautismo, donde a través de nuestro bautismo nos hacemos hijos, más que todo como hacemos parte del pueblo de Dios. Se nos quita y se nos borra ese pecado, esa mancha del pecado original. Y aquí en la parte de abajo encontramos lo que es el arcángel San Rafael acompañando a Tobías en su viaje. No está yendo en contra de las Sagradas Escrituras, sino más bien el artista quería reflejar cómo a través de esta advocación que María desata los nudos, encontramos una paz, una tranquilidad, un signo de esperanza. ¿Qué nos cuenta la historia? La historia nos cuenta a grandes rasgos que había una pareja que tenía muchos problemas en su matrimonio, una pareja joven. Se acercan a donde un sacerdote porque ya no sabían qué más hacer. Y la mujer llevaba una cinta blanca con nudos. Le dice al sacerdote los problemas que tienen en el hogar, en el matrimonio, y el sacerdote presenta estos nudos a la Santísima Virgen María. En sus manos cada nudo es disuelto, se deshace. Y esta pareja, ahí ocurre ese primer milagro, esta pareja logra llegar a un punto en donde el milagro, ¿cuál era? Se reconcilia, tienen sus hijos, y uno de esos hijos busca al artista y pide con un sacerdote que se haga esta advocación. Esta advocación no se la inventó el Papa Francisco cuando era cardenal y fue a Alemania. No, él no se la inventó. Ya llevaba muchos años, desde 1700. Entonces, sigamos prestando atención. Significativo es el caso de un seminarista argentino que, como Bergoglio, se dedicó a promocionar esta imagen y su devoción en los años 80, y también como sacerdote lo hizo, para terminar tristemente con una crisis existencial y de fe terribles que le obligaron a abandonar el ministerio, algo que la verdadera Virgen no habría permitido si... Tengamos mucho cuidado acá, y esta afirmación es una afirmación que logra confundir cada vez más al laico. Por difundir una advocación, en este caso la Virgen María Desatadora de Nudos, el sacerdote no perdió su vocación, o el seminarista no perdió su vocación. Pudo haber ocurrido diferentes cosas o situaciones. Pudo haber no difundido esta advocación sino la Virgen de Guadalupe, y pudo haber ocurrido exactamente lo mismo, desistió de su vocación. Yo no puedo afirmar de que a través de una advocación dependa completamente mi fe. Nosotros no somos marionetas de Dios. Dios nos dio la gracia del libre albedrío.
Y nosotros somos libres de escoger qué tipo de vocación queremos para nuestra vida. También somos libres de decidir por qué camino estar. Si queremos el camino de Jesús, Él mismo nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Si nosotros andamos por su camino, pues nos va a ir bien. Si decidimos escoger otro camino, pues nosotros asumiremos las consecuencias. Pero esta afirmación, cuando la escuchaba y veía y preparaba este video, sí me generó un malestar, porque por hablar de una advocación o llevar una advocación no quiere decir que pierda mi fe. Tengámoslo muy presente en nuestro corazón. La desatanudos fuera una verdadera devoción y no una falsa devoción. Recordemos siempre que el combate espiritual no es ningún juego, sino algo lleno de trampas. Quiero volverme un poquito a la imagen anterior donde estaban las 3 vírgenes advocaciones. Uno de los argumentos que también utilizan o que dicen estas personas es que la Virgen María, bajo la advocación de la desatadora de nudos, no es la Virgen María porque no está con el cabello cubierto. La Inmaculada Concepción tampoco lo tiene. Entonces, ahí sí se desfasaron bastante. Nos gusta disfrazarse de ángel de luz y también en esta última prueba de la iglesia que vivimos se disfraza de la Virgen, pues ella es la única. Mira este argumento. Pezuña de animal y pecho descubierto y de mujer en otras réplicas del cuadro. Aquí vemos que el artista original, si nos damos cuenta, yo no soy un experto en todo el tema de arte, estudio una materia que se llama iconoclasia, pero podemos ver que hay unas sombras dentro de la pintura. No quiere decir que sea una pezuña de ningún animal. Y recordemos que los ángeles no tienen género, eso nos lo dice la misma angiología. ¿Y qué es la angiología? Es el estudio, presta mucha atención, es el estudio de los ángeles. Sabemos gracias a este estudio, a este tratado, que existen ángeles, querubines, serafines, tronos, potestades, dominaciones, principados, pero lo contrario a la angiología es la demonología. Y vuelvo a repetirlo, los ángeles no tienen género. Entonces no podemos decir que el pecho descubierto es de una mujer y que en las diferentes réplicas que se ha hecho basado en este cuadro quieran argumentarnos con este argumento poco convincente. Que como reina de los profetas pone siempre el dedo en la llaga y desenmascara el misterio de iniquidad. Otro argumento, detalle del Shedim, o supuesto angelito pero con forma de genio, que sale de la lámpara maravillosa. Son demonios según la mitología judía. En la cultura judía, estos genios del Shedim son seres malignos que pueden causar daño a la gente. Se dice que son seres invisibles, que pueden poseer a las personas y pueden causar desgracia o enfermedades. Mira, estos son los tipos de argumentos que buscan en una obra de arte que representa a Dios, en este caso la Santísima Virgen María. Buscar cualquier cosita, imperfección del cuadro, para asemejarlo a algo netamente demoníaco. Esto, no soy psicólogo, pero se puede considerar una enfermedad. Y para no meterme en el campo de la psicología, sino a nivel espiritual, ¿qué tan cargado, qué tan cerrado debo estar yo a nivel espiritual para creer que un ángel, que un pintor realizó con un criterio de generar una advocación o mostrar un milagro que ha hecho Dios, sea algo demoníaco y que sale de cualquier fundamento? Y sus engaños. Por eso, que mejor que desactivar el pelo formando una serpiente en esta representación demoníaca, rodeando toda la figura, una transición o mezcla ambigua entre el demonio Lilith y lo que
pretende aparentar ser la Virgen. Lo que te digo nuevamente, a veces el ser humano busca o quiere ver cosas en algo y se desgasta con argumentos para hacer ver o entender su propia percepción. Pero pues tú tomas la decisión. Sigamos viendo los argumentos que tienen para afirmar esto. A la verdadera Virgen, desviando la atención del católico y logrando que los fieles se Yo no veo ninguna serpiente. echen en brazos de este cuadro gnóstico masónico lleno de demonios disfrazados de apariencia católica, donde se mezclan verdades con mentiras. Caras atormentadas, fantasmagóricos, ángeles no demonios o demonios. La pintura ha pasado 1700 años. Ha tenido desgastes. El tipo de pintura, la exposición al sol, qué sé yo, eso desgasta la pintura. Y si no se lleva un mantenimiento cada cierto tiempo, y si me estás escuchando y sabes de arte, puedes entenderlo mucho mejor, ¿no? Aquí algo curioso y es, miren, en esencia nadie sabe cómo es un ángel, ¿sí? Que el ser humano ha querido representarlo como con estos niños, con alas, pero en esencia nadie sabe cómo es un ángel. Entonces tengamos mucho cuidado cuando hablemos de caras que atormentan, sino más bien busquemos a profundidad y dejémonos sorprender por ese misterio que también es revelado a través del arte, ¿no? El ir a Roma, el Estado Vaticano, entrar al Vaticano propiamente, ver la Capilla Sixtina, todo el tema artístico, la mística, la espiritualidad, que incluso lo podemos ver en padres de Oriente con, por ejemplo, el Pantocrátor y obras artísticas que se pintaron a través de un encuentro personal con Dios y mediante oración. Atentos, por tanto, a este nuevo testimonio que nos llega ahora desde Colombia y en la persona de Santiago Alberto Parodi, un joven de 27 años que recibió unos dones espirituales que le permiten tener unas percepciones fuera de lo. Aquí está la persona, la supuesta vidente, que ellos pues aseguran que sí, que siguen su doctrina, podríamos afirmar. Común, y que tiene claro que tras el disfraz de virgen se esconden demonios en la de satanudos. Santiago nos va a animar para que oremos y ayunemos, estando siempre alerta, porque el diablo, como león rugiente, no descansa y siempre ronda buscando a quien devorar. Resistamos firmes en la verdadera fe y en la verdadera devoción a María, quien quiere formar apóstoles para los últimos tiempos, hijos de Dios y María, crucificados con Cristo. Quiero hablar algo importante acá antes de seguir avanzando en el video. Y es la superstición. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2111? La superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también el culto que damos al verdadero Dios, por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica o ciertas prácticas, por otra parte, legítimas o necesarias. Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en la superstición. Este grupo de personas que intentan ver en todo lo sagrado cosas demoníacas tienen un grado de superstición en donde su ceguera no les permite ver el mensaje de Dios y sobre todo el poco discernimiento al dar un argumento. Quería comentar el caso del sacerdote que
que mencionas tú, Arturo, que llegó hasta tal punto que le sostenía la sombrilla a Juan Pablo II. Es un ejemplo para todos, que ese sacerdote lastimosamente después se retiró de su ministerio. Es un ejemplo para todos nosotros, seamos sacerdotes, seamos laicos, seamos lo que sea. Y es que por más alto que estemos, por más arriba que nos creamos, por más resueltos que nos sintamos, si no estamos de la mano de María, si no estamos siguiendo los pasos del Señor, nos podemos caer. Entonces puede venir, nadie está seguro, como decía San Pablo, de que el que se sienta seguro, que se revise, que se cuide. Y eso va para los sacerdotes que se creen. Un sacerdote podría decir, yo he convertido muchas almas. Yo de pronto no quiero hablar de ese tema, pero yo he convertido muchas almas y Dios me la va a tener en cuenta. O de pronto un laico puede decir, pero yo ayudo a muchos pobres, yo ayudo a muchas familias, he acercado a mucha gente en la iglesia. ¿Por qué yo tengo que hablar de eso? Esa no es la forma de pensar. Después de pasar lo de ese sacerdote, pueden acabar sin nada, sin el ministerio. Principal llamado que hago, oremos por nuestros sacerdotes. Oremos por la misión que el Señor le ha entregado. Y sobre todo, oremos para que sigan existiendo hombres y mujeres que quieran seguirse consagrando a Dios. Hay una promesa que el Papa San Juan Pablo II nos hace bajo un documento que se llama Pastores Dao Vobis. Os daré pastores. Él dice que la iglesia nunca se quedará sin sacerdotes, afirma el Papa San Juan Pablo II. Pero más de que podamos, digamos, estar juzgando un sacerdote, nuestra misión latente desde el laicado es principalmente orar por ellos, acompañar a nuestros sacerdotes, brindarles ese apoyo cuando lo necesiten, servir en las parroquias, no dejarlos solos, estar pendientes. Es la misión del laicado y de lo que debemos hacer nosotros. Oremos por nuestros sacerdotes. Es muy interesante lo que nos va a contar. Nadie se va a quedar indiferente. Santiago, ¿cómo estás? Un gusto, Arturo. Muy agradecido de estar aquí en tu programa. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti por tener la valentía de querer dar la cara. Santiago Parodi, un joven de los que no hay muchos, porque los jóvenes están bastante desorientados y otros que sí están en la iglesia, pero que están en la más absoluta inopia. No. Ahí no estoy de acuerdo tampoco. No sé tú cuál punto de vista tienes hasta el momento de este video, pero la iglesia no es que hayan pocos jóvenes y lo vemos ahorita con estos encuentros que ha hecho la iglesia de niños, de jóvenes, hasta hace poco también de influencers, en donde ya la juventud ha crecido en Estados Unidos, por ejemplo. Cada vez más ha subido el índice de católicos bautizados, principalmente este año. Los jóvenes se están acercando a Dios y no son jóvenes que sean sin formación o que no crean en lo que dice Dios o la iglesia, sino son cada vez más católicos jóvenes que deciden escudriñar las Sagradas Escrituras, formarse a través de un retiro, una comunidad juvenil, estar arraigados a una comunidad como Éfeta, Domus, Revolución Juvenil, etc. Hay otra que se llama Cielo. Ese es el propósito de la iglesia y yo no puedo llegar a generar un juicio de valor en donde digo no hay jóvenes o incluso hay jóvenes pero que desconocen la fe auténtica o verdadera. Esto es un juicio de valor que en este tiempo no tiene efecto alguno, porque si hay jóvenes que se están levantando, porque si hay jóvenes que están evangelizando a través de redes sociales, que salen de misión a anunciar, y sigamos orando y acompañando a estos jóvenes. Saben lo que pasa en la iglesia. Santiago, no es tu caso, ¿verdad? Porque tú empezó tu conversión
empezaste a crecer y llegó un punto que nos lo vas a contar después, que empezaste a darte cuenta que algo pasaba raro en la iglesia y que el papa, ese que decían que era el papa, no era el papa. Pero vamos por partes. Empieza por contarnos en qué año comienza tu conversión, que creo que es en el 2012, en el último año de Benedicto. Sí, fue alrededor de 2012. No recuerdo exactamente si 2012 o 2011. Eh, es una historia que, digamos, tiene todo que ver con el tema espiritual enfocado a los dones. Hay algunas personas que de pronto no creen en ellos. Quizás en ese sentido pueda ser un poco polémico, pero digamos desde mi infancia eh, conocí temas como sanaciones, liberaciones, gente gritando por liberaciones, hostias sangrantes, no era algo ajeno para mí, pero para mí Dios era como el buen vecino, alguien que era muy buena gente, muy amable, pero que uno no se metía mucho con él. Fue desde esa época que empecé, digamos, a acercarme más al Señor y a tener un acercamiento real con Él. Acá hay algo puntual. Los carismas, según el Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice en el numeral 799-801 que extraordinarios o sencillos y humildes, los carismas son gracias del Espíritu Santo que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial. Los carismas están ordenados a la edificación de la iglesia, el bien de los hombres y las necesidades del mundo. En el numeral 800 nos dicen, los carismas constituyen tal riqueza siempre que se trate de dones que provienen verdaderamente del Espíritu Santo y que se ejerzan de modo plenamente, conforme a los impulsos auténticos de este mismo Espíritu, es decir, según la caridad verdadera medida de los carismas. Aquí lo podemos confrontar con Colosenses 13. Los dones, ¿cuál es el objetivo de los dones? El don está, literalmente la palabra don significa regalo. Y es un regalo que nos da Dios. Cada uno de nosotros tiene diferentes dones, talentos y carismas. La misión está en qué hacemos con estos dones. Y segundo, el lograr discernir si los dones que yo tengo son dones que me ha entregado Dios. Porque el mismo catecismo nos dice, tengamos cuidado si provienen de Dios o no. Al inicio del video decíamos que el maligno, el demonio también se viste de luz y también se aprovecha de estos supuestos dones. Por eso el investigar, el discernir de una manera auténtica si es un don que proviene de Dios o no. También el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en sus numerales 109 al 114, enseña que la Sagrada Escritura debe ser leída e interpretada con la ayuda del Espíritu Santo y en el contexto de la tradición viva de la Iglesia. Asimismo, la Constitución Dogmática Dei Verbum, en su capítulo 12, profundiza sobre la interpretación y ahí está un poquito cortado, pero el discernimiento que nosotros debemos hacer y tener. Sobre todo de las Sagradas Un día Escrituras. se me dio por abrir la Biblia y salió un profeta, un artículo, digamos un versículo bíblico, donde Dios le decía a un profeta que iban a ocurrir mucha destrucción, que iba a haber mucho caos. No recuerdo exactamente cuál, pero era del Antiguo Testamento. Entonces yo fui asustado y le dije a mi papá, papá, mira, me salió esto, van a pasar cosas terribles. Mi papá me dijo, no, tranquilo, hijo, eso significa que Dios quiere que tú seas su profeta. Y digamos que ahí fue donde empezó mi proceso de conversión como tal. Recordemos algo. Desde el bautismo se nos da la gracia de ser sacerdotes, reyes y profetas. El sacerdocio no es un sacerdocio ordinario, ordenado. ¿Qué es ese sacerdocio ordenado? Los sacerdotes que están en la parroquia, que viven en la parroquia, que nos entregan los sacramentos, que nos dan, que son administradores de los sacramentos.
el ser sacerdotes, reyes, somos hijos de un mismo rey, y profetas. Nuestra misión como profetas es anunciar y denunciar desde el inicio de nuestro bautismo. Pero también el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 67 nos dice: a lo largo de los siglos han habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por las autoridades de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es de la mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia, guiada por el magisterio de la Iglesia. El sentir de los fieles, sensus fidelium, sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos en la Iglesia. Nuevamente la Iglesia nos dice el discernimiento, tener mucho cuidado con ello y tenerlo muy presente. Después empecé, como para resumir mi historia, empecé por el pie izquierdo, porque empecé intentando mi proceso de conversión con el Antiguo Testamento. Entonces tenía unas ideas muy, muy fariseicas, tenía unas actitudes bastante extrañas, pero con el Señor de la Divina Misericordia fui empezando a entender que la misericordia de Dios era muy grande y que todo tenía que ser visto a la luz de nuestro Señor Jesucristo y de su misericordia, pero de la misericordia bien entendida, claro está. Entonces a partir de ahí fue empezando a resolver esos problemas que vinieron con el inicio de la conversión, porque fue una conversión como muy entusiasta, pero al mismo tiempo muy mal direccionada, por decir así, pero pues por parte de mis interpretaciones novatas, por decir así. Y para contextualizar, es algo muy importante que tengo que mencionar, y es la vida de los dones. Primero que nada, quiero decir que los dones no lo hacen a uno más santo ni menos santo. Los dones no hacen a una persona el más y el muy. O sea, mi papá me enseñó eso y me quedó muy claro. Un burro de carga, por más oro que lleve en la espalda, el oro no es de él, es del dueño, el que lo está arriando. De la misma forma, una persona, por más dones que tenga, no es un santo, no es el mega profeta en mayúsculas, el que tiene que ser exaltado, el que lo aplaudan todos, no. Es un burro de carga más, pero con un tesoro más valioso, a los 14 años. Y desde entonces, digamos que era algo habitual para mí tener sueños. Ese es como mi primer don, el don de sueños. Pero son sueños particulares, o sea, no son sueños que uno se despierta y uno sabe que eran sueños con significado. De ese tipo de sueños estamos hablando. Nos lo dice el Antiguo Testamento: los jóvenes tendrán sueños y los ancianos visiones. Pero fue cerca de los 20, 21 años que me ocurrió algo muy particular, muy interesante. Yo era como de ojos medio dormilones, como medio trasnochados. Y un momento en que iba hacia la universidad, sentí como si hubiera tenido un cosido en el ojo y de repente se me rompió el cosido y quedé con un ojo abierto y el otro medio cerrado. Fue una experiencia muy, muy curiosa y la recuerdo muy puntualmente. A partir de ese momento, poco después de que sucedió eso, empecé a sentir, pero a un nivel muy, muy, muy quisquilloso, el mundo espiritual, pero a un nivel muy quisquilloso, o sea, sentía la polución en el aire como si, o sea, la contaminación en el aire, sentía los objetos en particular, sentía detalles muy específicos que de pronto otras personas con dones similares no llegaban a detectar. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en sus numerales 109 al 114, enseña que la Sagrada Escritura debe ser leída e interpretada con la ayuda del Espíritu Santo y en el contexto de la tradición viva de la Iglesia. Asimismo, la Constitución Dogmática Dei Verbum, en su capítulo 12, habla sobre esta interpretación. Quiero volver nuevamente a traerlo para que no se nos olvide, pero sobre todo
prestemos mucha atención a esta interpretación de este joven, tiene 27 años, pero que en su vida ha comenzado un crecimiento, una conversión, donde comienza a conocer a Dios, donde comienza a pedirle a Dios estos dones, estos talentos, estos carismas, y llega un punto en donde comienza a ponerlos en práctica. Y esto nos pasa absolutamente a todos y debemos tener mucho cuidado con ello porque Dios nos regala muchos dones y si no los ponemos en práctica también se nos quitan. Como gratis se dio, gratis se quita. Pero aquí es clave, antes de ponerlos en práctica, el discernimiento, el saber a quién acompañar, el pedirle a Dios un discernimiento conciso, la ayuda de alguien externo con este tipo de dones o talentos o carismas que el Señor nos haya regalado. Pero sobre todo la correcta interpretación de la iglesia, de las Sagradas Escrituras. Esa ha sido una de mis preguntas, porque yo sé por el Evangelio que si uno no produce, si uno no hace que esas cosas den fruto, después el Señor se los cobra a uno. Después, lo que uno menos espera es que le digan a uno, siervo perezoso, ¿qué hiciste con eso? Te los guardaste y no vas a entrar al gozo de tu Señor, eso sería terrible. Sí, es algo que yo me he preguntado, porque mira, Arturo, mi padre, que ha sido mi director espiritual, que me ha enseñado en el mundo espiritual, me ha enseñado todo lo que él sabe. Eh, Él ha hecho muchas cosas por las demás personas, pero yo nunca lo he hecho. Hasta cierto punto hubo una especie de regla, por decir así, que no podía usar que no podía meterme en oraciones fuertes ni nada, porque es algo que uno tiene que entrar preparado. Digamos, a nivel personal creo que ese plazo ya se cumplió y ya estoy en la posibilidad de hacer esas cosas, pero sí, a nivel práctico no he hecho nada muy grande realmente con estos dones. Y no hablo de grandeza de recibir un premio, sino de un trabajo equivalente a lo que uno sabe que podría hacer en ese momento. Los trabajos grandes, pequeños, que podamos hacer con nuestros dones, eh, son para la gloria de Dios. Y Él lo habla al inicio. Pero también tengamos mucho cuidado porque la iglesia nos dice que hay propiamente un ministerio encargado para todo este tema de oraciones que requieren liberación y son los sacerdotes exorcistas. Un laico debe saber y reconocer hasta qué punto puede llegar en el caso de la oración, porque de ahí para allá, para eso la iglesia, incluso cada diócesis del mundo, trata de tener mínimo un sacerdote exorcista, en donde el padre Amort y varios exorcistas han dicho que de los 100 casos de supuesta posesión demoníaca, uno o dos son verdaderos. Pero también nos invita a la iglesia a orar, a orar los unos por los otros, a hacer oración de intercesión. Pero desde el laicado tengamos mucho cuidado hasta dónde llega la oración de un laico y dónde necesitamos a un sacerdote. Así como tenía mucha sensibilidad por las cosas negativas, también tenía mucha sensibilidad por las cosas benditas. Entonces, por ejemplo, objetos benditos, un rosario, una imagen de la Virgen María, eran cosas que con el nuevo don que había recibido también las sentía muy gratas, sentía el Espíritu Santo, sentía la bendición sobre ellas. Entonces yo, por ejemplo, podía estar en un Santísimo y sentir la gracia del Santísimo ahí presente, era muy grato todo, sentía incluso por ejemplo, la gracia que tenían los sacerdotes. Entonces yo dije, si eso siento si siento cosas bonitas con los objetos benditos, ¿cómo será sentir algo cuando venga el Papa, la cabeza de la iglesia? Entonces cuando Bergoglio vino a Colombia, yo estuve ahí con la multitud y me pasó algo muy curioso porque yo estaba esperando que pasara el Papa, pero no sentí que pasara, o sea, no sentí nada
como si no hubiera pasado nadie, y de repente decían, ah, ahí viene el Papa, está caminando. Y digamos que yo con esos nuevos dones intentaba buscar dónde está la persona bendecida, dónde está la bendición, dónde está el consagrado. Y no, o sea, supe que pasó porque la gente lo decía, pero no sentí nada, o sea, fue como si nada pasara. Aquí yo quiero pausar un segundito el video para hablar de algo fundamental. Santa Teresa de Ávila nos habla de que duró varios años sin sentir y vivir la presencia de Dios. Y quiero quedarme con esto, sin sentir. Y en muchas ocasiones nosotros no podemos basarnos a través de una espiritualidad que se basa únicamente de lo que siento y de lo que no siento. Porque ocurren épocas oscuras, dirían grandes místicos, o desiertos espirituales donde a nivel del sentir no logro sentir la presencia de Dios. Pero como se le respondió a Santa Teresa de Ávila, el mismo Jesús, en sus escritos de las moradas, decía, cuando menos me sentías es porque más cerca a ti estaba. Entonces no le tengamos miedo al no sentir o al sí sentir, porque Dios va más allá de un simple sentimiento. Y muy bonito uno ir a el Santísimo, visitarlo, entrar en esa paz, en esa calma. Pero el día en que entres al Santísimo y no sientas esa paz, quiere decir que el mismo Jesús Eucaristía no está ahí presente en forma real. Como si no hubiera pasado nada. Y después de repente estaba Bergoglio ahí estaba como en un balcón y estaba hablando y que estaba bendiciendo y no sé qué más, pero yo seguía sin sentirle nada, o sea, yo decía, esto qué raro, ¿será que los demonios me están confundiendo? ¿Será que me están teniendo una trampa con este nuevo don que tengo? ¿Me están haciendo sentir cosas que no son? Porque ¿cómo es posible que el vicario de Cristo no lo vea y no sienta nada? El sumo pontífice o obispo de Roma y sucesor de San Pedro es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. Cuando hablamos de muchedumbre en el Catecismo de la Iglesia Católica en este contexto específico, numeral 882, es un grupo de personas. En la Lumen Gentium, numeral 23, dice, el pontífice romano en efecto tiene en la Iglesia, en virtud de su función, vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con ella entera libertad. Lumen Gentium 22, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí vemos que yo no puedo definir, condenar o acusar de ser un falso papa por lo que sienta o no sienta. Es el representante de Cristo en la tierra. Es lo que viene a través de esa sucesión apostólica. Vuelvo y repito, es la elección por parte del Espíritu Santo para darle un nuevo aire a la iglesia o específicamente un carisma propio de esa persona para guiar de una manera distinta a la iglesia. Un ejemplo, el Papa Francisco iba y se enfocaba hacia los pobres, hacia los más necesitados. ¿De dónde escoge su nombre? De San Francisco de Asís. Y encontramos hoy en día a nuestro Papa León XIV, Robert Prevost. ¿De dónde escoge su nombre León XIV? Dos cosas importantes, dos datos importantes. El primero, ¿sabes cómo se llamaba el mejor amigo de San Francisco de Asís? Fray León. Esto es un dato hermosísimo. El segundo dato importante. El Papa León XIV toma este nombre principalmente también para recordar todo lo que hizo y lo que nos dio a través de esa doctrina social de la Iglesia en su pontificado el Papa León XIII. Entonces esto tiene una connotación cada vez más a profundidad. La Iglesia no se improvisa, la Iglesia no improvisa.
Continuemos. Et ego Robertus Franciscus Cardinalis. Esto lo escriben ellos. Arrepiéntete, estás excomulgado, late de sentencia, y lo sabes, no eres papa y sirves al engaño y al padre de la mentira. Estas acusaciones duelen. Miren que en este punto no es rabia, no es rencor, es dolor. Y es un celo por mi iglesia, por mi casa, por lo que me define. Porque en mi esencia le doy gracias a Dios de que nací como católico, apostólico y romano. Pero tener estos juicios de odio, de rencor, miren que no son capaces de incluso llamarlos por su nombre de elección como pontífices. Los llaman por su nombre de pila y aquí hay el dato curioso de si lo siguen llamando por su nombre de pila es que siguen viendo a la persona que eran antes de asumir el pontificado. Y esta misión tan grande que es asumir en sus hombros, como una cruz pesada, toda una iglesia. Y cometerán errores, y hay papas que han cometido errores, o que de pronto tienen algún inconveniente en dar alguna definición teológica. Pero cuando el sacerdote habla en cátedra de San Pedro, es hablando a través de esa gracia que le regala Dios. Dios mismo lo ilumina para que hable, para que denuncie, para que forme, para que enseñe. Por ejemplo, en el caso de nuestra nueva encíclica del Papa León XIV, en donde toma lo que hablaba el Papa Francisco y trabaja una problemática netamente actual. La Iglesia está a la vanguardia, intenta estar a la vanguardia. Prevost. Spondeo vovio acuro, sic me Deus adiuvet, et ex sancta Dei Evangelia, que manu mea tango. Porque este don es como, o sea, se parece mucho al olfato. Entonces, si uno está sucio, uno no huele que, o sea, si hay algo del mismo olor de uno, pues uno no le huele raro, porque uno huele a lo mismo. Entonces yo creo que es por eso que en ese momento no le sentí cosas negativas, pero sí no le sentí nada que podría haber esperado de cualquier otra persona consagrada, de devota, o sea, no le sentí nada. Y sí, entonces eso me generó la duda, pero lo dejé me estoy confundiendo. O sea, son nuevos dones, una nueva experiencia, no estoy entendiendo. El demonio me está confundiendo. Lo dejé, digamos que lo dejé en remojo así. Y entonces, después obviamente empezaron a estar los escándalos de papá decía tal cosa, pero eso iba en contra de la doctrina, pero entonces llegaba alguien y le justificaba, y llegaba el otro y decía, no, pero es que cuando dijo la tremenda blasfemia de que Jesús tiene, por las venas de Jesús corre sangre pagana, no, es que se refería a que en el árbol genealógico de Jesús estaba la mujer de la heroica del Antiguo Testamento, que se convirtió después de que el marido se le murió. Siempre había una excusa para defenderlo, porque estoy, de hecho, haciendo lo que corresponde a un ayuno, estudiar. Excusas o argumentos que de pronto no se quieren ver. Es ahí cuando de pronto yo doy es mi punto de vista y no algo que ha sido estudiado durante muchos años, repensado y construido. No en 27 años, que es lo que tiene él, no en 30, que es lo que tengo yo. Y yo creo que podré seguir estudiando teología y entre más estudio me doy cuenta que no sé nada. Es algo curioso, porque entre más estudio me doy cuenta que Dios es un universo cada vez mayor, cada vez más grande. Hay que aprender de la fe, que también viene siendo eso. Entonces empecé a mirar videos de YouTube. Empecé con Foros de la Virgen. Y Foros de la Virgen hablaba del tema del final de los tiempos. Estaba metiendo mucho el tema del final de los tiempos. Y yo dije, uy, madre, esa cosa los tenemos de frente. O sea, dije, uy, todo esto está pasando y no me he dado cuenta. Pero lo que pasa con Foros de la Virgen es que Foros de la Virgen no hablaba específicamente de nada.
Hablaba de María Julia de Geni, hablaba del final de los tiempos, de algunas revelaciones, de algunos profetas, pero no daba ese salto de afirmar, mira, Bergoglio es un antipapa, es el destructor, el anticipo al anticristo. No hablaban de que María Julia de Geni había hecho tal cosa, que eso correspondía con la Biblia, con Daniel, la segunda mitad de Daniel, cuando después de la parte de Nabucodonosor, cuando Daniel tiene las visiones de los dos animales que se pelean, que tiene una relación con María Julia de Geni y con el gran monarca, que el Papa Angélico va a acompañar al gran monarca, y jaja, sí, información importante, pero no, como digamos, desviándose. Entonces yo tenía como les había mencionado, tenía este don digamos, sentir particularmente espiritualmente las cosas. Entonces me interesó el tema al final de los tiempos y empecé a buscar otros canales. Y con este don, por eso digo que era algo muy importante para entender el contexto de lo que les estoy diciendo. Con este don yo sentía cuando algunas personas hablaban, pero no era desde el Espíritu Santo, sino desde un espíritu de desesperación, desde un espíritu, no sé, pero no habla, o sea, no se le sentía el Espíritu de Dios. Entonces yo pasaba de esos canales, porque por más que pudiera ser certero lo que ellos dijeran, los frutos que iban a salir de ahí, pues era eso, desesperación. Hemos trabajado a lo largo de este video un don que debemos pedir constantemente y es el don de discernimiento. Y más el saber escoger qué tipo de material voy a consumir para llegar a formarse. Y es lo que él nos está contando, que tuvo ese proceso de acercarse a algunas cosas y que su don le permitía saber qué cosa era de Dios y qué no. El problema está en cuando el don no se desarrolla a través de ese discernimiento, porque recordemos, somos seres humanos y podemos caer en supersticiones o en cosas que no provienen de Dios. Y entonces seguía buscando canales que me explicaran cosas como más detalle, porque, o sea, había algo en común digamos, en los canales donde se le sentía el espíritu, por más que no lo hablaran claramente, había algo en común. El final de los tiempos, o sea, el final de los tiempos estaba hablado, era un tema común a todos, horizontal. ¿Qué nos dice la Iglesia en el Catecismo en el numeral 673 y 675? Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes, la persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra. Y ahí están las citas bíblicas. Si quieres, pausa el video. Ve, trae tu Biblia y puedes ir leyendo cada una de estas citas bíblicas que nos dará una visión cada vez más general. Esta corriente de la Iglesia, que aquí en Colombia, justo cuando vino el Papa Francisco en el año 2017, generó una división grande en donde algunos afirmaban que era el antipapa y otros que sí lo reconocían como el Papa Francisco. Afirma que estamos en los últimos tiempos, que ya llegó, lo esperaban desde el 2012, que ya llegó el último día, el fin de los tiempos, pero no se han puesto a reflexionar o a estudiar a nivel bíblico que el mismo San Pablo nos habla de los últimos tiempos, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, de esa parusía. Y aquí el Catecismo de la Iglesia Católica es contundente, dice: desde la ascensión el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente. Apocalipsis 22:20. Aun cuando a nosotros nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su anterioridad. Hechos 1:7, Marcos 13:32. Este acontecimiento escatológico, lo que viene más allá después de la muerte, se puede cumplir en cualquier momento. Mateo 24:44, 1 Tesalonicenses 5:2, aunque tal acontecimiento y la prueba final que le ha
de preceder estén retenidos en las manos de Dios. Nadie conoce el día ni la hora. Yo no puedo afirmar que ya es. Desde San Pablo se afirma. ¿Y qué debemos nosotros tener claro? Que estamos en los últimos tiempos. Y los últimos tiempos no nos deben a nosotros generar miedo, temor, porque si estamos haciendo las cosas bien, ¿qué miedo vamos a temer? Si estamos cerca a Dios, ¿por qué tenemos que huir? Si tenemos una espiritualidad, una iglesia que nos respalda, si tenemos nuestro corazón dispuesto y entregado como aquellas vírgenes que cultivaron, guardaron, protegieron el aceite en sus lámparas y no lo malgastaron, sino estuvieron esperando a su Señor, ¿por qué debemos temer? Y esta corriente ha generado discordia, miedo, temores, donde la gente vende sus propiedades para irse a las periferias, a casas, chozas donde nadie los busque, pero sobre todo dejaron de vivir. Y Dios no quiere que nosotros dejemos de vivir. Lo que Dios quiere es que vivamos, porque hoy estamos, mañana no. Personas que guardan comida para una hecatombe mundial en donde está perfecto, pero ¿cuántas personas en este momento no están muriendo de hambre? ¿Cuántas personas necesitan de lo que tú tienes? Porque primero nos aseguramos de lo que yo tengo y lo que dicen las Sagradas Escrituras: si llevas en la misión 2 túnicas, da una. Dios nos invita al compartir, al dejarnos de preocupar por el futuro, porque el futuro no existe. El futuro no existe, lo que existe es el presente, el hoy, este instante. El pasado ya existió y ya no podemos devolver el tiempo atrás. Pero dejo esto clave, estas citas bíblicas fundantes que nos dicen: nadie conoce el día ni la hora de la parucía, de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Entonces yo decía, bueno, quiero saber más. Entonces terminé, nunca en el llamado César de Jesucristo empezó a hablar del antipapado. Bergoglio no es papa, no es papa, y tal, por esta razón, Bergoglio hizo tal cosa, pero él lo hizo porque él es antipapa y él tal, está confundiendo tal. Entonces yo dije, se me hacía muy raro, porque, yo sentía el Espíritu Santo en él, yo sentía la gracia, sentía la verdad. Entonces escuchaba con gusto muchas cosas de él, pero cuando hablaba del antipapado, ¿y eso será verdad? ¿No será verdad? Entonces me puse a buscar un poco más a fondo. Encontré como un documento que hablaba precisamente de todas las cosas dentro de lo natural y lo preternatural que delataban que Bergoglio no era Dios. Por ejemplo, que los lugares donde él visitaba después ocurrían desastres naturales, que él no se arrodillaba ante el Santísimo, que él cuando... Recordemos que el Papa Francisco tenía estaba afectado en su cadera y tenía que ir continuamente a terapia. Por eso ya en los últimos años de su vida tuvo que necesitar más apoyo para levantarse, para sentarse, un bastón, por lo cual también le impedía el arrodillarse. Que ocurrieran desastres naturales por una llegada del Papa, miren, es muy controversial y sin fundamento. hacía el rosario lo hacía como... Y eso es propio de los brujos. Yo también he tenido experiencias con brujos. Ellos también pueden hacer oraciones, pueden hacerse pasar por buenos, pero ellos no pueden, digamos, mi presuposición, pero creo que para que ellos sean capaces de aguantar una oración, se preparan mentalmente y espiritualmente para que cuando la hagan piensen en todo menos en la oración. El Padre Amor, en sus documentos, encontramos que decía que una persona que está posesa o que practica este tipo de brujerías no puede ni siquiera ingresar a una iglesia.
Ni siquiera estar frente al sagrario, no lo soportan. Mucho menos afirmar que el Papa es brujo por su forma de rezar. Cada uno tiene una forma diferente. Cada uno tiene una forma distinta porque somos distintos. Pero la oración, la mejor oración es la que sale de nuestro corazón. Y ahí no tiene pérdida. Que les rebote y les haga daño. Entonces por eso no se me hace, no, o sea, no sería raro que un brujo intentara hacer ¿Tú puedes afirmar que Bergoglio era un brujo? sí, sí. Y además hay algo adicional que hay que mencionar. Cuidado con esos juicios. Yo le preguntaría, ¿cuántas veces estuviste hablando con él? ¿O te quedaste con lo que veías de formación en este tipo de canales que confunden? Yo algo que sí me generó mucho dolor es que el Papa, que lo juzgaran de esa manera. El Papa Francisco irradiaba, yo tuve la oportunidad también de verlo acá en Colombia, y irradiaba una paz en su discurso, en su amor. Era ver a Cristo representado en un hombre que con sus dolencias físicas, incluso en la pandemia, cuando estaba en la plaza de San Pedro, salir caminando en procesión a encontrarse con el Cristo, y verlo cargar el peso, porque ya tú puedes ver el video, se le dificultaba caminar, llegar a afirmar o hablar de alguien sin de pronto tener esa proximidad. Y son juicios que se hacen que no tienen valor alguno, sin un repetir constante de lo que he escuchado, de lo que la persona ha escuchado y de lo que la persona ha escuchado. El Papa Francisco cometió errores, sí, como tú y como yo, pero era, porque ya falleció y ya goza de la gracia y está en el cielo. Cometemos errores, era humano, y eso no hay que perderlo de vista. Incluso los sacerdotes son humanos. No es que ya por ser sacerdotes dejaron de ser humanos y se configuraron completamente con esa doble naturaleza de Jesús. Jesús era completamente humano pero completamente divino. Los sacerdotes son completamente humanos, que cuando se revisten salen a la Eucaristía y son el alter Christi, el otro Cristo, sí. Cuando confiesan, cuando nos dan algún sacramento, sí. Pero cometen errores, somos humanos. Uno no puede orar directamente por los brujos. Uno no puede orar directamente por los brujos. Es una experiencia que, digamos, dentro de las 1001 embarradas que he cometido en el mundo espiritual, una de ellas ha sido orar directamente por personas que no se ve. Eso no está bien. Por los brujos solamente puede orar directamente las personas que están preparadas espiritualmente. Pero estamos hablando de brujos que tienen posibilidad de conversión en medio de toda su brujería. Ahora hablemos de una persona que está condenada. Estamos en tiempos misteriosos donde hay gente que está condenada en vida, así como va a haber gente después que tiene la salvación en vida. Son tiempos. Para estar condenados en vida, la única característica que debe tener es no reconocer a Jesús como nuestro Salvador. De ahí para allá, todos somos salvos. Es que todo el mundo es salvo. La persona que no reconoce a Jesús como su Salvador es la que no quiere configurarse con Cristo, que no quiere compartir con Él, que lo rechaza. Pero que no quiere decir que hayan ya personas condenadas. Tiempos muy, muy gratos, pero al mismo tiempo muy misteriosos. Misterioso no en el sentido masónico, en el sentido del ocultismo, sino en el sentido de los misterios de Dios. Entonces, bueno, volviendo al orden de ideas, me di cuenta de eso. Entonces encontré un documento que decía que cuando visitó, no me acuerdo si era la Argentina, que hubo unos incendios. Que cuando El Papa Francisco, siendo Papa, no visitó la Argentina. No fue a Argentina. Eso tengámoslo presente. cada lugar que visitaban ocurrían cosas malas. Y yo me di cuenta porque también había gente que
cuando yo fui a donde Bergoglio, ese 2017, cuando visitó Colombia, me acompañaba gente que después de eso se deslingó espiritualmente, o sea, para su proceso de conversión. Se perdieron en otros lados. O Esos sea, fueron los frutos del viaje de Bergoglio a Colombia, ¿verdad? sí, tristemente sí. Miren una cosa importante. La visita del Papa Francisco a Colombia, vuelvo y repito la fecha, año 2017, del 6 al 10 de septiembre, dejó un mensaje profundo de reconciliación, perdón, impulsando el proceso de paz que se veía acá en Colombia. Y además beatificó 2 mártires colombianos y alentó a los fieles a trabajar por la unidad y la justicia social. En ese momento yo era joven también y avivó, nos retaba a los jóvenes a salir a las calles, a evangelizar, a soñar. Conocí el caso de una mujer que quería practicarse la eutanasia y habló con el Papa Francisco y esta mujer no se practicó la eutanasia. Por sus frutos los reconocerán. Entonces, ¿cuántas personas no recibieron de esta visita beneficios a nivel económico? Porque cada visita de un papa o de un músico muy famoso genera una retribución económica para el Estado, para las personas que tienen emprendimientos, etc. Pero más allá del tema económico, las bendiciones que se dieron a través de esta santa visita. ¿Sí? Déjanos en los comentarios si el Señor también te dio muchas cosas, dones, regalos. Fue una alegría espiritual la visita del Papa Francisco aquí en Colombia. También estaba, en Colombia también hubo un tema de unas serpientes que estuvieron en una misa de Bergoglio. Por la zona geográfica del país, donde hay diferentes animalitos. Entonces ya juzgaban de que era por el Papa Francisco. Es algo que de pronto no tiene sentido. Que en una Eucaristía justo había un ejemplo, un ratón, una rata, cosa del demonio. Volvimos creo que a tiempos donde se justifica una espiritualidad o una mentalidad sin falta de argumentos. O más que falta de argumentos, sin corazón y juzgando desde el odio. O sea, era evidencia muy diciente. Y dentro de eso obviamente estaban las herejías que él decía. Y bueno, yo eso lo cocinaba a fuego lento porque todavía no lo tenía claro. Y digamos que ya había cometido 1001 errores en la vida espiritual. Entonces una de las cosas que uno aprende es a ser prudente. Entonces estaba empezando a cocinar a fuego lento eso. Pero entre más veía las cosas, más me convencía. Y en medio de esa búsqueda me encontré con tu canal, Arturo, periodista católico. Me lo encontré cuando estábamos en la época de Bergoglio, todavía no había muerto. Y entonces empecé a aprender muchas cosas, se me aclararon demasiadas situaciones. Y la Virgen de Umbe me hizo entender muchas cosas. Que ya hemos hablado que las apariciones o las visiones no son reconocidas por la Santa Madre Iglesia. Y una muy importante que vamos a hablar ahorita es el tema de la desatanudos, la falsa virgen. Pero entonces comprendí que era un demonio. Me informé, investigué, sí, exactamente, que la imagen no está pisando a la serpiente, está pisando una hostia. Debajo no está una imagen de victoria de Dios, sino cuando apenas estaba viniendo este hombre, ¿cómo se llamaba? Tobías. El esposo de Sara. No me acuerdo. No sé, no me acuerdo si se llamaba Sara. Bueno, en la parte de la Biblia del Antiguo Testamento donde aparece la caja de San Rafael, Sí. que el padre de aquel joven pierde la vista, le pide ayuda a un israelita y se encuentra con San Rafael disfrazado, avanza en ese camino, que normalmente las imágenes religiosas hablan de la victoria,
pero esa imagen tenía la imagen de que el joven apenas estaba llegando a esa mujer que tenía 7 demonios, o eran 9, no me acuerdo, y después San Rafael los ata, o sea, todo mal en esa imagen. Ángeles andróginos, la Que ya lo Virgen hemos entre hablado. comillas con el pelo suelto, los nudos en vez del rosario. Entonces yo hice, una vez me quedó claro que era un demonio, yo hice un acto espiritual de renuncia, un acto espiritual de renuncia, y empecé a tener un conflicto espiritual, o sea, como un resistir espiritual dentro de mí. Ahí se me aclaró mucho más que era un demonio. ¿Por qué se te aclaró que era un demonio cuando hiciste ese acto de renuncia? ¿Qué pasó? Mira, ustedes son mis hermanos. Yo sé que de pronto puede haber alguna persona malintencionada viendo este video, pero me ocurría que este brazo empezaba a temblar. Sí, y otras sensaciones espirituales que son como de pronto un poco más complicadas de explicar. Pero quedémonos con eso, que sentí el conflicto espiritual. Y me quedó muchísimo más claro cuando después de, o sea, me enteré de eso. Le comenté a la primera persona, no es la Virgen, la de Satanás es un demonio, un nido de demonios. La primera vez que le dije eso a alguien, al día, a los 2 días, ese demonio se me apareció. El, Estoy convencido de que de que es la de Satanás, o sea, se me apareció y me atacó. Entonces, voy a explicar cómo fue el tema. Les había mencionado antes que había tenido varios dones. Uno de ellos es el don de sueños, sueños espirituales. Sueños que de pronto pueden ser algunos muy bellos, otros sueños donde el demonio lo coge a uno, lo agarra del cuello, lo mangonea, ese tipo de cosas. Entonces, el sueño que tuve fue como estar entre dormido y despierto. Entre dormido y despierto me intentaba despertar y no podía. Y miré en ese momento en mi cuarto, la parte de donde uno tiene los pies, estaba mirando hacia la puerta. O sea, la misma dirección, no directamente mirando la puerta, pero sí en la misma dirección. Entonces intenté mirar y vi como una mujer, como tirando a ser niña, como con un traje blanco. No recuerdo muy bien los detalles, pero intento hacer recuento. Y como una serpiente saliéndole de la falda. Y los ataques espirituales no es como si alguien llegara y te agarrara a puños, ni mucho menos, no. Como si te agarraran de tus sentidos y y te revolcaran de un lado a otro. Sintieras como si te estuvieran revolcando. Eso fue lo que sentí. Así fue como me atacó la de Saturnudos. Y después logré despertar. Y después dije, no, madre, me atacó la de Satanás. A mí me quedó mucho más claro ese tema. O sea, para que lo dude, la de Satanudos es un demonio, es un nido de demonios. No lo duden, 100% seguro, 100% claro. Aquí, después de que él nos cuenta cuál ha sido su testimonio conforme a la advocación de María Desatadora de Nudos, entendemos el porqué, el rechazo y el miedo. Pero también entendemos lo que nos dice la Santa Madre Iglesia del discernimiento, porque aunque el demonio quiera representarse o aparecer en sueños o tener o disfrazarse de una luz, no quiere decir que ya pase a ser la imagen que el demonio está siendo. En este caso, la Virgen desatadora de nudos. El maligno utiliza lo que puedo hablar de este testimonio, la imagen propia de la Virgen desatadora de nudos, para simbolizar, para robar la paz, para alejar, y pues lo cree. Recordemos algo, hay muchas advocaciones, muchísimas advocaciones, pero las advocaciones no es que quiera decir que hayan diferentes vírgenes María, no, hay una. Pero para que lo entendamos mejor, es como si la Virgen María utilizara un vestido cada vez que se presenta y da un mensaje.
Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe adquiere los rasgos faciales, adquiere las vestiduras propiamente indígenas con el saludo, incluso con el idioma, el huatl de Juan Diego, y lo saluda Shamunican, Nicanimonax, en Totehuatu Divino Pacayeli. Lo saluda con su propio lenguaje. Y donde se ha aparecido la Virgen María adquiere esas características del lugar, de la zona, campo geográfico, lengua, para pues tener como esa cercanía también del pueblo. Los grupos que uno considera los más espirituales, los más marianos, lazos de amor mariano, la de Satanudos, heraldos del Evangelio, la de Satanudos. O sea, todo lugar donde uno diga, son gente de mucha fe, pero por alguna razón no hablan de lo que está pasando, la de Satanudos es un común denominador. Les ata, en definitiva, es que es mentira que desate, lo que hace es atar al falso espíritu de Bergoglio y del engaño de la impostura. Les ata. Yo no entiendo qué tanto odio, sí se dan cuenta, tanto odio y tanto rencor, y como el Papa Francisco le tenía cierto cariño a la advocación de la Virgen María Desatadora de Nudos, pues se toman de esa imagen para seguir contradiciendo y hundiendo. Aquí en este cuadro podemos ver el que tiene Arturo, el periodista católico. Vemos la advocación de la Virgen de Ume, que ya lo hemos dicho desde el inicio de este video, no es una advocación aprobada por la iglesia. Entonces yo sí diría, ven, tienes este cuadro que la iglesia no ha aprobado las visiones, sí permitió cierto grado de acercamiento al pueblo laico, de veneración, por lo que ella en sí representa a la Santísima Virgen María, y rechazas completamente lo que es la advocación de la Virgen María Desatadora de Nudos. Ella no se presentó a nadie, no fue una vidente, no fue una aparición, es un cuadro que nace a partir de un milagro a través de una advocación, pero que en el trasfondo es la misma Inmaculada Concepción. Y les deja mudos. Sí, y lo grave, digamos que uno dentro del engaño no diría, bueno, pero si no es una virgen y si es un demonio, entonces ¿por qué me ocurren milagros? ¿Por qué mi familiar se sanó? ¿Por qué me salió un trabajo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Porque estamos cada vez nos acercamos más al final y cada vez Dios le da más espacio al demonio. Entonces, cada vez Dios le da más espacio al demonio. Por el contrario, cada vez más Dios tiene la autoridad y la potestad de alejar al maligno, porque le pertenecemos a Cristo, le pertenecemos a Dios, y esto nadie nos lo podrá quitar. El demonio aquí usa ese poder pues para engañar, y el demonio puede curar, el demonio puede dar dinero, el demonio puede dar riquezas, pero ¿qué hace a cambio? Eso lo cobra. Aquí, dato clave, la advocación de la Virgen María Desatadora de Nudos no hace milagros, y lo hablamos y lo sigo diciendo para que se nos quede guardado en nuestro corazón. La Virgen María no hace milagros. Entonces mi pregunta es, ¿a quién le estaban pidiendo un milagro? Y el maligno también, sí, él hace milagros. Como lo dice él, cobra, sí, y cobra. Dios no, pídele a Dios. Y gracias a la Santísima Virgen María que intercede por nosotros. Como lo hizo en las bodas de Caná. Eso es lo que más la define a ella. Presentarse en el momento adecuado. Hay un testimonio que tú contaste en el canal de una persona que era muy devota de la de Satanús. O no creo que él hablaba de otra persona, porque ella se alcanzó a cambiar. Y que esa persona que era muy devota, sí, te ocurrían cosas buenas, se le dañó, pero también cosas malas, se le arruinó la familia. Ese es el tipo de cosas que pasa con la de Satanudos. Los demonios son así. No solamente con la afirmación que dice con la desatadora de nudos. Sucede con cualquier advocación que uno tenga en la casa, algún cuadro,
Más que por un signo o una imagen, si mi familia ora unida, permanece unida, una infidelidad, una tentación siempre va a estar ahí atenta, el demonio como león rugiente busca a quien devorar. Pero no puedo culpar una advocación, una imagen por lo que yo hago o dejo de hacer. Y espero que eso lo tengamos muy claro. No puedo culpar, aquí se pierde y se desliga la culpabilidad. Entonces, porque yo tenía el cuadro, pues se disolvió mi familia y fui infiel. No, va más allá de la espiritualidad. Dios todo lo da gratis, los demonios se lo cobran todo. Eso ¿Qué que no le opinas, quita todo. Santiago, de lo que le está pasando al padre Lofeudo, que él no ha querido saber nada de Nuestra Señora de Umbe, en absoluto cero, y que sin embargo ha presumido de estar en el santuario de la Satanudo rezándole, que por supuesto que estuvo, decía él, le dedicó 2 programas de más de media hora cada uno para defender a esa devoción, a ese cuadro? Síganlo, ¿Qué es muy opinas que bueno le pasa? esos 2 videos. Está atado, está atado. Y es que es una atadura muy dura. No me acuerdo si lo escuché de Fortea o si lo escuché de ti, Arturo, pero una de las ataduras más fuertes es la atadura del intelecto. Son muy fuertes porque porque uno como se sale de algo que uno está convencido, como uno empieza un proceso para resolver algo que uno está convencido de que no necesita resolución. Es una de las ataduras más fuertes. Por eso mismo, se necesita un acto de mucha humildad para poder. De humildad, de investigación, de acercarnos a las fuentes correctas. ¿Cómo han ocurrido grandes testimonios donde hermanos que eran de diferentes denominaciones cristianas o religiones llegan al catolicismo? Porque comienzan a investigar, porque comienzan a ver de una espiritualidad, porque llegan a un padre de la iglesia, a un doctor de la iglesia. La misma iglesia y sus documentos nos permiten a nosotros esclarecer la fe y abrir los ojos. Salir de una atadura de esas. Y mira que eso es algo muy interesante. Es bastante curioso porque mi papá también fue allá a ese santuario y dijo, uy, yo estuve en el santuario de la Satanudos, pero eso está muy, muy atacado eso. O sea, él también tiene, o sea, no tiene no tiene un don de sensaciones tan meticuloso como el mío, pero él sentía que había mucha carga demoníaca ahí. Y yo le dije, pa, no es que, no es que esté atacado, es que ahí, es que la de Satanás es un demonio, o sea, no es el atacado, es el centro de ataque, por decirlo. No he podido ir, espero en algún momento de mi vida poder visitar este santuario como lo visité. Tuve la oportunidad de ver cara a cara a la guadalupana. Pero amigos que han ido me han comentado algo específico y es la paz que se siente es increíble. Se siente a Dios. Cada nudo que se cuelga en el santuario no es que quede atada la persona, sino más bien es esa promesa, ese cumplimiento de que Dios cumple, de que Dios es fiel y que esa intención que tenemos en el corazón, Dios obra. Ese es el verdadero testimonio y significado de esas cinticas blancas que se dejan. De alguna forma. Está claro. Y antes de que nos cuentes más cosas, quiero ir ya con esta pregunta. Si tú a Bergoglio lo fuiste detectando desde que visitó Colombia, empezó tu búsqueda porque veías que eso no casaba, era raro, que ahí no estaba ningún espíritu de bendición, sino algo fallaba, y hasta que ya terminaste por saber cuál era la verdad de Bergoglio, ¿qué nos puedes decir de este antipapa León XIV? Mira, Preboste, el antipapa León XIV, se parece mucho a la estrategia de ellos, se parece mucho a la estrategia del demonio cuando tentó a Jesús en el desierto. Hubo 3 tentaciones. Porque no eres el Hijo de Dios, convierte la piedra en pan. La palabra dice que te va a sostener porque no te lanzas del templo. Todo esto se me ha dado y te lo puedo dar. La gente diría, pues si vas a hacer esa tercera tentación, ¿por qué no la pones de primeras?
De la misma forma, si Preboste es mucho más convincente que Bergoglio, en medio de esa ambigüedad, es más astuto, es menos polémico en ese sentido. Bergoglio se echaba unas cosas que después tenía que venir el equipo de rescate a justificarlo todo. ¿Por qué primero Bergoglio y después Preboste? Es un misterio que eh, Quiero aquí hacer una pequeña explicación. El Papa, y lo arranco desde San Juan Pablo II, era la fuerza de la iglesia, de los jóvenes. Benedicto, la inteligencia. El Papa Francisco, el corazón. Y el Papa León XIV es la acción, también en salida, que también el Papa Francisco la mencionaba. que no lo tengo muy claro del todo, pero básicamente era una preparación que este tenía anticipado desde hace mucho tiempo. Era más que un plan de los hombres, era un plan que el demonio tenía desde hace mucho tiempo. Y el raciocinio es parecido a ese. No, no tengo los detalles, pero estoy convencido de que la forma de pensar es la misma. Nuevamente no entiendo ese video, ya como 3 veces. Un suceso natural. O sea, que caiga un relámpago en un día lluvioso, oscuro. Coincide con cosas, sí. Dios actúa sobrenatural, sí. Pero no tengamos tanto misterio por cosas que no tienen sentido. Seguramente estaba jugando un juego de policía bueno, policía malo. Tal vez era una... O sea, es interesante saber eso. Eh, Así como hay un mal conocimiento del bien que usan los demonios, por ejemplo, para robarse las bendiciones de los objetos de las hostias, también hay un buen conocimiento del mal. Eso está ese escrúpulo de no querer conocer los métodos del mal, no querer saber el misterio del mal. Entonces les doy esa tranquilidad. No se trata, así como hay un mal conocimiento del bien, hay un buen conocimiento del mal. Entonces no tengan miedo de conocer eso. Tampoco se trata de uno meterse en los libros de brujos, de hechiceros y empezar a indagar. No se trata de eso. No se trata de que cada conocimiento que comprendamos del mal no tiene que ser un tema de escrúpulo para uno mismo. Es una herramienta que bien usada sirve para la gloria de Dios. Entonces, con eso dicho, quería volver al tema del sacerdote que mencionabas que estaba bien confundidísimo. Eh, Están confundidos por la de Satanudos. Yo también estuve confundido por la de Satanudos. Y por la gracia de Dios me pude liberar. ¿Qué hizo que me liberara? ¿Qué pidió la Virgen en Umbe? Con lo que acabas de decir y más con la Virgen de Umbe, siento que es más atadura que la libertad, que la tranquilidad, que el saber que Dios está presente en la iglesia, en sus representantes. Siento que da más libertad, ¿no creen? Penitencia y oración. No es una cosa de gratis, la Virgen no lo dijo por decirlo. El ayuno tiene un poder de liberación muy grande, es un acto de humildad muy grande ante Dios, es un acto de fe muy grande ante Dios. No entiendo, o sea, algunas cosas del mundo espiritual medio las distingo, no entiendo a nivel espiritual cuáles son los procesos que ocurren dentro del ayuno. Ni siquiera los entiendo muy bien a nivel natural. Y eso que a nivel natural hay muchos beneficios, pero también hay muchas polémicas sobre los daños a la salud, los trastornos de alimenticios que se pueden generar. Pero hay una realidad muy clara, es benéfico, es beneficioso, te ayuda a quitar todas las vendas. Es un acto de humildad ante Dios y Dios lo compensa con mostrarte lo que está sucediendo.
Es un signo, el ayuno, lo que es ayuno, oración y penitencia, que cada año Cuaresma nos hace mucho énfasis y que no solo se debe hacer en Cuaresma, es también un signo de crecimiento espiritual, de fortalecer el cuerpo, el alma, el espíritu. Va más allá ese ayuno. O sea, todas las personas, por eso no simplemente, muchas veces no simplemente digo, mira, esta es la situación, reflexiónalo, méditalo. También les digo, hagan penitencia, hagan ayuno, porque eso no es simplemente un tema del intelecto, es un tema del espíritu. Estás atado, tienes que hacer un acto de espiritual para liberarte. Los padres del desierto ayunaban. Y mira, Arturo, les Creo que esta es la familia que por tener el cuadro de la Virgen María desatadora de nudos se terminó, eh, se rompió. Pero ya hicimos la reflexión, ¿no? No puedo echarle la culpa a un cuadro porque de pronto no estábamos fortalecidos como familia, ni fortalecidos a nivel espiritual. Ustedes son mis hermanos. Sé que hay alguien de pronto con un enemigo por ahí mirando dónde picar. Con mis dones, los dones que Dios me ha dado, no. No. Las sensaciones espirituales. Cuando uno ayuna, yo siento que uno espiritualmente está más fuerte. Otros detalles. Cuando uno ayuna, les comenté que yo siento cuando una persona es un brujo, cuando una persona tiene alguna brujería. O sea, es difícil diferenciar entre brujo y embrujado en las sensaciones que yo tengo, claro. Eh, pero hay un factor común. Cuando yo ayuno y por ejemplo, estoy en el Para que haya posesión, y nos lo dice la Santa Madre Iglesia, es la persona quien debe darle la apertura al maligno para que entre. Y esto nos lo hablan los mismos sacerdotes exorcistas. Entonces es un tip para que lo tengamos ahí en mente. Y si estamos anotando, pues aprovechemos. transporte público, me hago al lado de ellos, de repente empiezan ¿Mm? como que, como que empiezan a hacer manifestaciones externas de un proceso de liberación. Un criterio muy, muy sencillo, pero a la vez muy, muy útil en estos tiempos tan difíciles que no tenemos pastores que nos guíen, o que los que hay son más bien escasos. Es seguirse por las tres virtudes teologales. El Papa San Juan Pablo II, en uno de los documentos que ya lo hemos mencionado, no nos faltarán sacerdotes. Sí, hay escasez, nos gustaría tener más sacerdotes aún, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que hayan sacerdotes? Formamos a nuestros hijos para que ellos también vean la vocación sacerdotal o religiosa como un caminar de vida, como un proyecto de vida. Si no lo hacemos, entonces no podemos exigir sacerdotes o religiosas. Oración, oremos para que el Señor nos envíe, pero también actuemos. Fe, esperanza y caridad. ¿Qué es lo contrario de la fe? La incredulidad. ¿Qué es lo contrario de la esperanza? La desesperación. ¿Qué es lo contrario a la caridad? La indiferencia. Entonces, cuando escuches algo del fin de los tiempos y sientas desesperación, no es de Dios. Dios no es un Dios de desesperación. Cuando escuches algo que te haga generar en ti incredulidad frente a Dios y a la doctrina católica apostólica de siempre, no es de Dios. Estoy de acuerdo con eso. Si hay algo que te hace generar indiferencia ante tu hermano, ante los demás, no es de Dios. Es una forma muy sencilla. Dirás, si tiene esto tan claro, ¿por qué piensa como piensa? Y no es solo él. Hay muchos católicos más. Nos preparamos para una apologética católica en donde defendemos la iglesia de diferentes religiones.
pero no nos damos cuenta que dentro, ad intra de nuestra iglesia, también hay que hacer un proceso netamente catecumenal, un proceso catequético. Pero muy útil, porque en estos tiempos hay mucha desesperación, mucha gente, y por desesperación la gente empieza, no, que tal profeta dijo que si hacía una consagración de la Sagrada Familia en mi casa se iba a convertir en un refugio. Hay personas que viven con pánico, dejaron de vivir por el tema de los últimos tiempos y no se han dado cuenta de que puede ser en cualquier minuto, segundo, cualquier hora, no van a saber cuándo, porque solo Dios sabe cuándo es. Sí, puede ser. A estas alturas lo del padre Michel se convenció de que no es. Y se cumple la escritura, o sea, Un sacerdote que también ha tenido visiones no confirmadas por parte de la iglesia, pero que habla mucho de este tema de los últimos tiempos y de una preparación que se debe tener para estos tiempos que ya llegaron, pero que afirman que debemos dejar de vivir por el miedo y el temor a los últimos tiempos. muchos falsos profetas vendrán. Y muchos de ellos ni siquiera saben que son falsos profetas. Hay algunos que sí lo saben de sobra. Pero o sea, la desesperación mueve a la gente y la desesperación es lo que quiere usar el anticristo. ¿Qué movió a la gente a vacunarse? El pinchazo de amor, la desesperación, la incredulidad, la falta de fe. Vamos a rezar por él, vamos a rezar por él y ojalá este sacerdote se arrepintiera, viera, se recuperara, se convirtiera así, se liberara, sobre todo se liberara de ese demonio de la de Satanudos y pudiera dar testimonio público de esta realidad, porque que tú la has denunciado, la has traído hasta aquí, porque es muy importante, ¿verdad? Sí, es que es una atadura espiritual. Es una atadura espiritual. Y no solo eso, Arturo. Por favor, no oren directamente por Preboste. No oren directamente por Bergoglio. Por favor, No orar por nuestro papa, la cabeza de la iglesia, va en contravía de la fe. Es orar por nuestros sacerdotes, orar por nuestros obispos, por nuestros cardenales, por nuestras religiosas, por el papa, porque somos una iglesia unida, católica. La definición de la iglesia es una, no está dividida. Santa, católica, apostólica, romana. Santa porque la fundó el mismo Cristo, católica porque significa universalidad, romana porque nuestra santa sede queda en Roma, y apostólica por la sucesión apostólica. Y esa sucesión apostólica, les guste o no guste, llega al primado de Francisco, al primado de León XIV, desde Pedro hasta ellos. se los pido. Se los pido. El mundo espiritual es real. Las consecuencias son reales. Las ataduras son reales. Por favor, no lo hagan. Si quieren orar por los pecadores, oren por los pecadores en general. Si quieren orar por la masonería, oren por la masonería en general. Por los brujos, les recomiendo que no oren no por ellos ni aunque sea en grupo. Experiencias personales. Pero sí, por los pecadores, por los masones en general. No oren directamente por ellos. Son tiempos de mucha gracia, pero al mismo tiempo tiempos de mucho misterio. El anticristo religioso es una persona que va a estar en cuerpo y alma en el infierno, no va a morir directamente. Como ha mencionado Arturo en otros programas, puede que cambien a preboste si se les da la gana. Pero cada vez todo indica más que es el anticristo religioso. No oren por él. No oren Sí, por él. Es como orar directamente por el diablo. O sea, sí. no abran esas brechas, por favor. Sí, sí, Santiago, este personaje casi con toda seguridad, el 99.9% o 100%, porque Dios lo va a permitir, no por otra cosa, porque sean muy listos, es el anticristo religioso. Y de hecho, tú tuviste una visión sobre él, cuenta, y con esa visión que tuviste sobre él terminamos el programa. Prestemos atención a esta visión que nos quieren decir. Muy bien. A los pocos días de que Preboste puesto en el trono sin ser papa,
Tuve un sueño. Aparecía frente a un demonio. Y el demonio me señalaba, me indicaba un trono. Y decía, este es nuestro padre. Y en el trono estaba sentado Preboste. Y alrededor había como una tormenta de demonios. Entonces, por favor, no. Y es aún más grave cuando la persona dice, bueno, lo voy a reflexionar, lo voy a pensar, y lo dejan en el tintero, y empiezan a decir, no, es que el Papa tal, el Papa. Ese pensar y reflexionar es la prudencia que se debe tener en el discernimiento. Que todo lo que escuchemos le prestemos atención, discernamos y preguntemos a Dios, busquemos información si es verdad o no es verdad. Fatal. O sea, es malo uno haber promocionado a Bergoglio. Lo es. Pero uno con qué cara se le encuentra al Señor y le dice, no, Señor, es que yo cogí panfletos del anticristo religioso y los repartí por todos lados. Uno con qué cara, Leo. O sea, el Señor te lo perdona si tú te arrepientes, pero tengan eso en cuenta. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Por favor. Excelente, excelente, Santiago. Has estado muy amable con nosotros por tener la humildad de compartir tu testimonio con toda sencillez, naturalidad, humildad. En fin, nos ponemos en las manos de Dios y confiamos en que... Ahí tapé porque dieron el correo al que entrevistaron. Pero quiero que le prestes atención a lo último que dice el entrevistador Arturo, periodista. Si es su voluntad, pues un día no muy lejano te puedas casar, aunque ya sabes tú también, Santiago, que en este tiempo lo de casarse también es una situación que el que esté casado viva como si no lo estuviera, porque estamos ya en el final, ¿verdad? Sí, lo sé, está más que claro. ¿Debo dejar de vivir por estar en el final? Dios viene a dar libertad. Dios viene a dar vida, no a tener esclavos. Y el final puede ser que saliste de la casa y te atropelló un carro. Ese puede ser tu final, no el final que estás esperando como de los últimos tiempos. Por eso, mi querido hermano, mi querida hermana, necesitamos seguirnos formando en la fe, pero especialmente no creas tanto contenido basura que lo que hace es generar más odio, confusión dentro de la iglesia. Ora, es lo principal. Vete a las fuentes que nos da la Santa Madre Iglesia. Veíamos ahorita Así Prensa, Vatican News, CatholicNet, Catholic Link. Hay muchas herramientas que aleteia, que nos dan la Iglesia y que es contenido propiamente de la sana doctrina de la Santa Madre Iglesia sin ser tocada por este tipo de corrientes. Formémonos en la fe, amemos cada vez más a Dios, pero especialmente pidamos a Dios y a la Santísima Virgen María, bajo la advocación de la Virgen María desatadora de nudos, que logre quitar cada nudo, cada venda que tienen y que tenemos en los ojos. Pero especialmente el día de hoy te invito a que recemos un Dios te salve María. Y un Dios te salve María por estas cosas que han dicho, y que no es solamente ellos. Mira, es muchísima gente que cree eso. Oremos por ellos, por su conversión, por su encuentro con Dios y por esa gracia de discernimiento que deben tener para acercarse verdaderamente a las fuentes verídicas dadas por Dios, reveladas de Dios a nosotros, y sobre todo orar. No nos cansemos de orar. Oremos por el Papa, por los obispos, por la Iglesia, por los laicos, por los que no se han convertido, por los que rechazan a Dios. Oremos por los que ya partieron. Oremos por la iglesia triunfante, por la iglesia peregrina, por la iglesia purgante. A esa es la invitación. Te pido que nos unamos en esta oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre que eres, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Un abrazo. Bendiciones. Comparte este video para aquellas personas que están dudando si la advocación de la Virgen María Desatadora de Nudos es de Dios o no es de Dios, si el Papa es el Papa malo, el antipapa, qué sé yo, o es el Papa enviado por Dios. Compártelo para seguir formándonos en la fe. Un abrazo, bendiciones. Chao, chao.